¿Listos? Buenas tardes con todos y todas. Estamos empezando esta tarde que vamos discutir, conversar, reflexionar y también hablar un poco sobre medios de cultura. Que é tema que nos traz sempre muita curiosidade e nos traz sempre muitas novidades. Digo novidades sempre porque é tema que vive com nós. La comunicación, la convivencia, los medios, convivencia, la cultura, la vida. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos una exposición, tenemos un momento de fala. Después de este momento, vamos a abrir la fala para todos ustedes que quieran hablar, quieran comentar, que quieran preguntar, que queiram fazer sua reflexão também. Ou seja, teremos um tempo para conversar, um tempo para costurar, para armar uma discussão muito bacana, tenho certeza. Bacana na expressão brasileira. Muito bacana, muito bonita, muito bonita. E se não entendem em portunhol, podem puxar minha orelha que repito a fala em espanhol, certo? Bueno, convido de inmediato a Anabel Rorio, acá para cima, que vai falar sobre a resposta cidadana em las redes sociais al paro de outubro de 22 em Equador. Por favor, Anabel Rorio, na sala de palmas. Gracias por compartir conosco un poco de tu saber. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Anabel Rojo, soy estudiante de la Maestría de Comunicación y Opinión Pública en Flaxo, en Ecuador. Además soy periodista cubana, egresada de la carrera. Entonces, bueno, un poco la idea de esta presentación es compartir precisamente sobre un tema que ya los expositores de la mañana estuvieron tocando y que a la vez yo creo que tiene mucha connotación ahorita y tiene que ver con los procesos de paros nacionales, protestas sociales, ese tipo de cosas que en el continente latinoamericano cada vez es más común. Entonces, precisamente, si me ayudan con la presentación. Este trabajo surge de un estudio que estamos haciendo dentro de la maestría y que tiene que ver precisamente con el antagonismo de los medios de comunicación. Cada vez más vemos que en redes sociales o en distintos perfiles se contraponen, digamos, los discursos mediáticos. Los medios tradicionales, hegemónicos, los consorcios mediáticos cada vez más tienen un discurso muy distinto, digamos, al de los medios alternativos, tradicionales y donde se está haciendo otro tipo de comunicación, al menos con mucha participación ciudadana. Entonces, en octubre del 2019 en Ecuador específicamente hubo una oleada de protestas sociales, las principales se dieron en Quito, que fue su capital, pero esto sucedió por todo el país. Y a nuestra universidad, específicamente a nuestro departamento, le interesaba mucho poner el énfasis en qué estaba ocurriendo dentro de estos procesos sociales, sobre todo en el plano de las personas. Entonces, de ahí surgió esta idea de analizar la respuesta ciudadana en redes sociales, específicamente en la red social de Facebook, que es la principal red social que hoy, digamos, utilizan los ecuatorianos durante las protestas de octubre del 2019 en Ecuador. Primero entremos en contexto porque es muy importante conocer estas protestas, en qué contexto se daban, y se dieron a partir de que el 1 de octubre del 2019, justo cuando iniciaba el mes, el presidente del Ecuador entonces, el señor Lenín Moreno, anuncia un paquete de medidas entre las que estaba el subsidio a los combustibles propiamente, ¿no? Eliminar ese subsidio, que sí representaba un golpe muy fuerte a la economía, digamos, de determinados sectores, el sector de los transportistas, el sector de los indígenas, etc. A partir de esto, el paquetazo propicia entonces una lucha de mujeres, jóvenes, indígenas, estudiantes, trabajadores,
ya no solamente contra el paquete de medidas como tal, sino contra todo lo que representaba la oligarquía, el monopolio del gobierno, las alianzas que tenía el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto con la banca privada, ¿no?, que también estaba inmiscuida en estos temas. Ahora, luego la postura que asumen, como les decía, los grandes consorcios mediáticos y hegemónicos del país, en primer lugar fue el de respaldar estas medidas del gobierno, y en segundo lugar ocurrió un proceso de criminalización de la protesta. O sea, todo el tiempo empezó a tildarse en estos medios a los manifestantes como violentos, como saqueadores, como terroristas incluso, y se le dio este enfoque principalmente en los medios de comunicación. De ahí entonces los medios alternativos digitales comenzaron a contraponer su discurso mediático y a enfrentar con otro tipo de discurso esta situación. En primer lugar, lo que hicieron es hacer transmisiones en vivo dentro de las protestas, o sea, eran los reporteros al pie de guerra, como decimos, eran los que estaban ahí, los medios digitales, no así los medios tradicionales. Y la gente empezó a reconocerlos, empezó a alabarlos, empezó a compararlos con el discurso que veían, por supuesto, en los medios tradicionales. Entonces, con este contexto, nosotros pretendíamos partir de la pregunta de investigación: ¿qué respuestas mediante comentarios en línea dio la ciudadanía en la red social de Facebook de los medios alternativos digitales en Ecuador a las publicaciones sobre las manifestaciones masivas y sobre los cacerolazos nocturnos, específicamente en Quito? Para ello, tomamos en consideración 4 páginas oficiales de Facebook de 4 medios alternativos digitales que en ese tiempo, y luego encuestas después así lo demostraron, fueron los medios alternativos que mayor visibilidad tuvieron y que más se enfrentó al discurso mediático hegemónico. Y esos fueron los medios alternativos Voces, Revista Crisis, Nuestro Americano y Política con Manzana. Cabe destacar que estos medios tienen actualmente más de 100.000 seguidores en redes sociales, en sus páginas oficiales, y por tanto tienen bastante visibilidad, al menos dentro de la red. Y de ahí entonces también quisimos darle un enfoque a este trabajo de compararlo con la producción noticiosa que estaban haciendo los medios tradicionales hegemónicos, como por ejemplo Teleamazonas, que es un canal de televisión privado, el diario El Comercio, que es uno de los medios más antiguos de Ecuador, y ver de qué forma ellos enfocaban este tema y un poco contraponerlo. A partir de aquí, bueno, primero hicimos toda una revisión bibliográfica, confeccionamos una especie de marco teórico, un poco para ver qué autores hablaban sobre este tema. Es un tema bastante actual, como mencionaban los expositores de la mañana, y es un tema que cada vez tiene mayor impacto, ¿no?, que cada vez se estudia más. Entonces, por ejemplo, desde Habermas hasta autores más contemporáneos y más actuales, se han dedicado a estudiar las respuestas ciudadanas, la participación ciudadana en distintas plataformas, en distintas esferas. Las más recientes incluso tienen que ver con estudios sobre TikTok y sobre estas plataformas, cómo se están moviendo. Y a partir de esto, entonces, realizamos un análisis de contenido que desde el punto de vista metodológico permitía cuantificar y medir todos los resultados todos los elementos. Y para ello se analizaron un total de 55 publicaciones con más de 2.000 comentarios en línea de la ciudadanía. Todo esto, esto es importante mencionar que estas 55 publicaciones con todos estos más de 2.000 comentarios principalmente eran transmisiones en vivo, donde más la gente comentaba, porque claro, cuando uno está en un momento de una transmisión en vivo, la efervescencia de quien está en redes y está viendo a la vez, pues significaba una mayor interacción in situ en el momento, y a la vez también las entrevistas con manifestantes, con líderes, todo eso generó muchos más comentarios de la ciudadanía. Ahora, una vez realizado este análisis de contenido, entre los principales resultados que el estudio arrojaba, en primer lugar estaba que más del 90% de los comentarios de las publicaciones
se redactaron desde una posición de apoyo a las manifestaciones que se vivían. En segundo lugar, que se emplearon frases cortas, con un lenguaje claro, directo, sencillo, bastante escueto. Hubo presencia de hashtag y además de emotíconos en la redacción. Por ejemplo, si se hablaba de fuego, de enfrentamientos, de policía, las caritas que ubicaban los emotíconos eran caritas de llanto, caritas de ira, de furia, los fueguitos, las bombas, ese tipo de emotíconos se utilizaron muchos en los comentarios. Y, por supuesto, las principales temáticas eran la muerte, heridos, enfrentamientos con la policía, etc. Además de eso, en algunas ocasiones los comentarios estaban enfocados en el tema de pregunta, queriendo a la vez corroborar un poco con la información que estaban oyendo de los medios tradicionales. Y, por otra parte, en comparación al contenido publicado por muchos medios masivos nacionales y extranjeros, los comentarios entonces de los ciudadanos elogiaban el trabajo que estaban haciendo estos reporteros de estos medios alternativos digitales. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos que hemos querido recrear un poco para que vean el lenguaje que se utiliza, los textos que utilizan las personas. Por ejemplo, el 7 de octubre, durante una transmisión en vivo frente al canal de Teleamazonas. O sea, el canal de Teleamazonas es uno de los más hegemónicos. La población, un grupo se concentró frente a los exteriores del canal y comenzaron a manifestarse allí, ¿no? Entonces, los comentarios que la gente que seguía esa transmisión en vivo le ponían eran cosas como: si quiere estar informado, tiene el internet; si quiere ser engañado, mire Teleamazonas; bájenle las antenas a esas cloacas, o cosas como afuera prensa corrupta. Por otra parte, un día después, otro de estos medios, Nuestro Americano, con la llegada de los manifestantes al Palacio de Gobierno, al Palacio de Carondelet, ya el presidente había salido de Quito y estaba en Guayaquil estableciendo su zona de mando de operaciones. Pues con la llegada de los manifestantes al Palacio de Carondelet y durante esta transmisión, la ciudadanía comentaba: si no es pueblo indígena, ¿quién más? Valerosos hombres y mujeres que merecen todo el respeto del país entero, reciban nuestro apoyo para conseguir la toma del poder. Por otra parte, el malparido de Lenín Moreno ya está por Guayaquil. Otros ponían: vamos hermanos, saquen a ese traidor, fuerza. Y, por ejemplo, el 11 de octubre del 2019, unos días antes de que la situación ya llegara a un acuerdo de diálogo, pues se convocaban a los cacerolazos nocturnos. Los cacerolazos nocturnos en Ecuador ha sido símbolo de la protesta de la clase media y siempre por falta de recursos en distintos momentos. Y sin embargo, el mensaje que daban Teleamazonas y otros medios de comunicación privados era que era un cacerolazo por la paz. Entonces eso, la gente inmediatamente fue receptiva con este mensaje y colocaba en redes sociales todo lo contrario. O sea, ponían: por favor, que se indique que el cacerolazo es para que se largue el Lenín, no por la paz, como miente Teleamazonas. El pueblo unido jamás será vencido, hashtag no nos callan. Otro comentario: les felicito por la cobertura y alguien que les explique qué significado tiene el cacerolazo, hashtag fuera Lenín. De ahí, como les venía mencionando, Teleamazonas, el diario El Comercio, diario El Universo, Ecoavisa, fueron algunos de los medios que, además de ser de los más antiguos y reconocidos del país también, porque tienen una audiencia bastante consolidada en el tiempo. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que más consume periodismo televisivo antes que otro tipo de periodismo. Pues entonces, en estos editoriales, todos los editoriales que publicaron estos medios, específicamente entre el 3 y el 14 de octubre del 2019, respondieron a estos encuadres noticiosos. En primer lugar, el principal encuadre, que se lleva aproximadamente el 69% de los estudios, es precisamente el que tiene que ver con que criticaban la protesta social. O sea, la criticaban, la criminalizaban, era este el enfoque. Por otra parte, en el 18% de los casos atañaban esa responsabilidad al correísmo, o sea, decían que todas estas protestas estaban pasando
porque estaba orquestado por el correísmo, que era una especie de golpe de Estado, y en el 9% de los casos se dedicaban o a otros temas o a sencillamente un poco como que decir que, bueno, que necesitaban que la asamblea interfiriera, que legislativamente se tomaran otro tipo de concesiones y que llegaran a un diálogo. Pero en la mayoría de los casos fue el de catalogar a los manifestantes, como les decía, de violentos, criminales y terroristas. Por otra parte, todos estos acontecimientos que se vivieron durante estos días de protesta trajeron aparejados además dosis de espiritualidad que podemos ver en medio de todas estas disputas, ya que cada enfrentamiento entre la policía y los manifestantes pues traía consigo una serie de imágenes que devino en íconos de representación de la dignidad del pueblo ecuatoriano. Entonces, por ejemplo, se viralizaron una serie de imágenes que luego al pasar de los años se han hecho hasta libros con ellos, han sido portadas de libros, de artículos, que detallaban, por ejemplo, en este caso, una mujer indígena con su vestimenta típica, usando una mascarilla para que el gas lacrimógeno no le afectara. Recordemos que esto es en el 2019, o sea que todavía aquí no había pandemia, no era común ver este tipo de imágenes porque ya en la mente ya no, estamos más acostumbrados a ver a las personas con mascarilla, ¿no? Pero aquí no había llegado todavía la pandemia. Se viralizaron imágenes también como jóvenes en plenas protestas detrás de escudos de cartón en el enfrentamiento directo, por ejemplo, con la policía, que tenía todo su armamento, toda su defensa, todo su aparato tecnológico para poder enfrentar a los manifestantes. Se viralizaron también, por ejemplo, la Contraloría en llamas. La Contraloría del Estado fue un edificio que quemaron durante estas protestas y hasta el día de hoy no se ha reconstruido. Incluso en el más reciente paro del mes pasado, pues se volvió a atracar la Contraloría porque está en una zona cercana a la Asamblea Nacional, está en una zona cercana a la Casa de Cultura, donde los manifestantes vienen y se quedan y duermen y están un tiempo allí mientras duran las manifestaciones. Y todo esto, como les decía, el ataque a Teleamazonas también, o sea, las manifestaciones frente al canal. Todo esto son ejemplos de esas imágenes que van a perdurar como símbolo de la identidad, del decoro y también de la dignidad del pueblo ecuatoriano. Bueno, finalmente todo este conflicto, con la mediación de la Organización Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pues llega a su fin después de aproximadamente 11 días de protestas. Y en la noche del 13 de octubre, el presidente Lenín Moreno deroga este decreto 883 y pone fin a estos intensos días de movilización, enfrentamientos, represión policial. El saldo final que este evento deja, y que hasta hoy todavía se recuerda, es precisamente el de 11 muertos, 1.340 heridos y más de 1.200 detenidos. Incluso hay personas que todavía no han recuperado la libertad, en dependencia del tipo de conflicto al que sometieron y al que fueron juzgados después de estos hechos. 2 semanas después que ocurre esto en Ecuador, en Chile también se vive una oleada de protestas por el alza del combustible del metro y, como les decía, más allá de ver cómo estas situaciones particulares están ocurriendo en los países latinoamericanos, yo creo que lo inteligente y por donde debería ir nuestro enfoque de comunicadores tiene que ser a repensar qué es lo que está pasando realmente. O sea, ¿por qué el alza de los combustibles hoy en Panamá, hace un mes de nuevo en Ecuador, en el junio del 2022, había pasado el 2019? ¿Qué es lo que está pasando para que este tipo de situaciones se repitan? Para que más allá de las situaciones de la excusa quizás del alza de los precios de los combustibles u otro tema,
qué es lo que está pasando y contra qué realmente la ciudadanía, el pueblo se está manifestando, contra qué modelo, si la crisis es sistémica, o sea, todas estas preguntas yo creo que comunicadores está bien hacerlo, está bien hacer este tipo de estudios, compartirlo, obtener preguntas, respuestas de cómo podemos irnos trazando, porque precisamente, y con eso termino con unas palabras que el profesor Santiago Tejedor decía en la conferencia de por la mañana, la gente precisamente yo creo que lo que quiere es la oportunidad que se les escuche, ¿no? Que tengan su espacio, que se representen, que sepan tener un espacio para expresar su voz más allá de lo que dicen los medios tradicionales. Entonces hasta aquí, muchísimas gracias. Paso el micrófono a nuestro moderador. Gracias a ti, una salva de palmas. Yo te convido a descermos, a bajarmos para ficarmos mais perto de ellos para debater o assunto. Por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere hablar alguna cosa sobre el tema? Yo voy a estar ahí con el micrófono para que pueda... ¿Tú quieres? Ya. Juan Pablo Donoso, de Chile. Anabel, ¿hasta qué punto en Ecuador, de todas estas alzas y que ha motivado las protestas, se culpa a la guerra de Ucrania? ¿Es un pretexto o fue anterior, etcétera? Bueno, específicamente esta protesta de octubre del 2019, sí, o sea, por supuesto la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania no se había desatado aún, pero en el más reciente paro de junio pasado, o sea, hace menos de un mes, pues sí. Pero respondía, digamos, a una serie de manifestaciones y de peticiones que hacía la CONAIE, que la CONAIE en Ecuador es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del país, pues hacían 10 peticiones al gobierno, entre ellos en primer lugar estaba el tema de los combustibles, pero también habían otro tipo de peticiones de, por ejemplo, de no privatizar ciertos sectores del país que ahorita son públicos, pero que se quiere en el futuro que se conviertan en privados. Entonces yo creo que todo esto influye, ¿no? De cierta forma como que influye, sí, la guerra en Ucrania y Rusia es como que una excusa, pero al interior como que están protestando precisamente contra el gobierno actual y contra el paquete de medidas. Buenas tardes, Francisco Giroud de la USMA. Estas interacciones que vimos en el ejemplo del 2019, los comentarios, ¿en qué medida afectaron el discurso que se daba en los medios tradicionales o movilizaron también esa cobertura de esos hechos en esos medios? O sea, yo creo que muchísimo, ¿no? Para empezar, hay elementos que no, en aras del tiempo, en el trabajo escrito están, pero que no se recrearon en la presentación, pero fue irrisorio, o sea, la postura de los medios hegemónicos tradicionales llegó al punto de que habían enfrentamientos en las calles, los medios alternativos estaban cubriendo, estaban en el lugar de la noticia, incluso medios extranjeros internacionales, EF, CNN, BBC, estaban cubriendo las protestas en Ecuador y sin embargo Teleamazonas estaba transmitiendo a Bob Esponja. O sea, a ese punto. Teleamazonas, el canal de televisión, estaba transmitiendo dibujos animados. Entonces, en ese punto fue muy, muy contradictorio y la postura de la gente fue muy radical con los medios. Por ejemplo, un dato muy curioso que no para este estudio, pero en otro estudio que estamos haciendo precisamente de Teleamazonas también lo estamos viendo, este canal de televisión y los medios privados en general. Luego, en las encuestas publicadas por Latinobarómetro en el 2020, que se hicieron durante la pandemia y desde el 2019 para acá, la credibilidad del pueblo ecuatoriano respecto a los medios de comunicación privados ha bajado en más de 15 puntos porcentuales. O sea, la gente le cree hoy mucho, mucho menos a los medios después del 2019 que pasó esto hasta hoy. Hola, buenas tardes. Mónica
la USMA. Ahora que usted menciona eso de la protesta, me gustaría saber si en Ecuador los medios de comunicación, tanto estatales y privados, no sufren un cierto tipo de opresión para que no transmitan algo en relación de lo político con la protesta. Por supuesto, o sea, los consorcios mediáticos de Ecuador, como ocurre en muchísimos países latinoamericanos, no es muy distinto, responden a una élite que sabemos ya que es económica y que tiene alianzas, por ejemplo, con la banca privada y con otras empresas privadas. Por ejemplo, Teleamazonas, el dueño de Teleamazonas hace unos años era el mismo dueño del principal banco del país de Cuba, de Ecuador, el Banco Pichincha, que es uno de los principales bancos que hay en el país, y así pasa en otro tipo de medios. Por ejemplo, el comercio, los dueños del comercio antiguamente eran dueños de determinadas industrias y de determinadas... Entonces hay una alianza muy fuerte entre los medios privados y la clase económica del poder. Que la clase económica del poder ya sabemos que son en ciertas ocasiones quienes ponen presidente, quienes ponen políticos en la asamblea, quienes colocan. Actualmente el presidente del Ecuador es un ex banquero. Entonces todo eso está relacionado. Todo eso efectivamente, Mónica, tiene mucha relación y si hay, digamos, una interacción o si hay una influencia de esa clase económica y política detrás sobre el contenido que publican los medios de prensa. Sara Horna, de la USMA. Yo quedé con la duda de si hubo algún medio tradicional que durante el tiempo de las protestas hablara a favor o sobre la realidad de las protestas y no solamente diera el punto que usted nos estaba explicando que estaban dando. Se me olvidó el canal de televisión, ¿cómo se llama el que mencionó? Teleamazonas. O sea, a favor de las protestas, el discurso lo manejó fundamentalmente los medios alternativos. En algunos espacios digitales, en otros radiales. Por ejemplo, hay uno muy conocido que se llama Radio Pichincha, que es de la prefectura de Pichincha. Entonces ese un poco también, incluso ese medio sufrió ataques y todo por parte del gobierno, le cortaron la señal, no pudieron transmitir durante las protestas por esto. Pero de forma general los grandes medios, Ecoavisa, Teleamazonas, El Comercio, se enfocaron en esto. Justamente, por ejemplo, hubo un día de protestas, creo que es el 10 de octubre, si mal no recuerdo, o uno de esos días, se celebra el Día de la Salud, el Día de la Salud Mental, uno de esos días es, ¿no? Y el enfoque que le dieron a un editorial del Comercio esos días es cómo la salud mental de los ecuatorianos se está viendo afectada por el paro y que van a terminar con conductas psicóticas y que el que se exponga a las manifestaciones va a acabar mal, que los niños tienen pavor y salen corriendo y le dicen a los padres que no quieren ver a los indios, incluso le llaman despectivamente a los sectores indígenas que protestaban. O sea, todo eso pasó. La alianza tan fuerte que tuvo el gobierno precisamente con los medios fue increíble. Pero a la vez el pueblo como que despertó y finalmente él tuvo que ceder a la derogatoria del decreto, ¿no? Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Ricardo Arias, yo soy periodista costarricense y es para comentarle un poco lo que pasó en mi país. En el 2020, no sé si está enterada, ocurrió también unas protestas, pero esta vez por el tema del convenio entre el FMI y Costa Rica. La gente se tiró a la calle, un grupo importante, como nunca antes. El país supuestamente se diferencia a Latinoamérica, dicen los ticos, pero ahí para nada, porque fueron protestas, quema de llantas, hasta quemaron patrullas de la policía, cosa que nunca se había visto en Costa Rica. Y al final los medios se pusieron más bien a favor del gobierno, porque la gente, los que estábamos en la casa, ¿verdad?, sin ir a las protestas, decía, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a quemar la patrulla? ¿Cómo van a, hasta una buseta la policía quemaron? Entonces la gente más bien la tomó contra los que estaban haciendo las protestas, y la misma prensa también, sobre todo los medios grandes, ¿verdad? Los de periodismo digital, tal vez alguno que otro sí, debajo ahí de los pleitos, como quien diría. Y al final
el objetivo como tal de las personas que estaban protestando prácticamente no se logró, porque lo que hizo el presidente fue cambiar 1 o 2 acciones que estaban metidas dentro del paquete de impuestos y listo. Al final ahí tenemos el convenio con el FMI y se están dando los millones. Es decir, se hizo mucho boom boom, gracias a Dios no hubo muertos, pero al final no se logró, porque la misma prensa más bien dijo, los malos son los que están quemando patrullas, los que están quemando llantas y eso. No sé qué comentario puedes tener sobre esa situación, porque al final como que al gobierno le sirvió que la misma prensa diera a conocer que los malos eran aquellos, y lo que se cambiaron fue como 3 cosas del convenio principal que se tenía con el FMI y listo, siguió como si nada y ahí estamos como si nada. En Ecuador pasó eso, o sea, en el momento el presidente derogó el decreto, dijo, bueno, ya era, a partir de estas mediaciones y de este acuerdo de paz para que se acaben las manifestaciones, se derogó el decreto. Eso pasó en octubre del 2019. En abril del 2020, en plena pandemia, cuando nadie podía salir, ya el presidente instauró el decreto. Y hoy por hoy los subsidios en Ecuador en los combustibles están eliminados. Entonces, al final el gobierno siempre hace como que su voluntad, entonces no hay mucho ahí que se pueda hacer. Pero bueno, sí es una constante en Latinoamérica. Ocurrió en Costa Rica, ocurrió unos días después en Chile con otro tema, o sea, el metro, el alza del pasaje, otro tema, pero se está dando. Hoy quizás es una situación, una constante acá en Panamá también, entonces es un tema muy recurrente. ¿Alguien más? Pregunta, observaciones. Si quiere comentar alguma cosa también. ¿No? ¿Ninguém mais? Ninguém se anima? Aproveitem que a Anabela está aqui, hein? Anabela, eu tenho uma pergunta. Juan Pablo habla sobre a guerra da Ucrânia, pero temos tantas outras guerras espalhadas pelo mundo, civis e militares, e muitas delas patrocinadas, a grande maioria patrocinada especialmente pelos Estados Unidos. Que influência teria os Estados Unidos nessa situação? Muchísima, y específicamente en el 2019 también el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó que por favor la democracia no se puede romper, porque claro, el enfoque del gobierno, esto es una especie de golpe de Estado y por tanto está activado por la izquierda, por el correísmo, por todo lo que le sigue, y el apoyo digamos diplomático de Estados Unidos fue precisamente ese, ¿no? De que por favor se recobrara el orden, que no se diera un golpe de Estado, que había que establecer un diálogo. No solo la ONU estuvo, yo creo que estuvieron invitados también como mediadores, por supuesto, de la Iglesia Católica, de algunos grupos religiosos y también de algunos representantes diplomáticos de Estados Unidos estuvieron en la mesa de diálogo. Entonces ahí también era su interés de que la situación se calmara, aun cuando les convenía también el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. ¿Y la Iglesia Católica? Fue fundamental también. Incluso en este segundo paro llegó el momento en que el gobierno decretó que solo la conferencia episcopal fuera el mediador principal del conflicto. O sea, ni la asamblea ni ningún otro órgano. En este caso, en esta segunda, fue la iglesia que jugó un papel muy importante para que al menos la paz se restableciera y las manifestaciones pararan. Perfeito. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum tipo de explicação sobre o tema também? Falar um pouco? Agradeço a Anabel. Graças, muitas graças na sala de palmas para ela, que contribuiu muito com nosso conhecimento, trazendo um pouco de sua fala, de sua vivência, de sua pesquisa, trazendo um pouco desta investigação para nós outros conhecermos um pouco mais. Alguém quer compartilhar alguma experiência sobre esse assunto? Quer falar um pouco sobre o assunto também, ou sobre cultura e médios, sendo um outro assunto dentro de cultura e médios? Compartilhar algum conhecimento? Então vou falar um tema que
sobre cultura e médios, que me é muito caro, que também faz parte de minha pesquisa de mestrado e doutorado, que é a sociedade do espetáculo. Enquanto Anabel falava, eu via claramente a sociedade do espetáculo se fundindo com essas coisas que ela dizia, e os médios estão muito culturalizados, aspas, muito culturalizados, com uma série de questões que vão fazendo uma grande corrente, uma nova praça pública, pero que a praça pública que conhecemos era a praça onde as pessoas se reuniam para conversar, para trocar ideias, para fazer comunicação. Hoje, a praça pública são as redes sociais. A praça pública é ali que se conversa, é ali que se fala, é ali que se faz a fake news, é ali que se faz a notícia mais rápida do que os meios tradicionais. É bom que se diga, nada ainda substitui o rádio com agilidade e potencialidade. Em todo o mundo, o rádio ainda é o mais rápido e mais completo. Eu digo não porque a internet tem cada dia mais se superado e deve se superar mais. Pero, voltando à praça pública, esta conversação se dá neste meio que faz com que esta cultura comunicacional ganhe outros contornos, outras rotundas, ganhe outras formas, e talvez não somente as formas que gostaríamos que tivessem, porque a comunicação, como diz Guy Debord, francês que escreveu o livro A Sociedade do Espetáculo ainda em 1967, e que é muito atual, diz que a comunicação serve para o bem e para o mal. Devemos nós escolher, porque nós já temos uma tendência a aceitar a cultura dita pelos meios. Um exemplo, se tivermos influenciador digital, mudando o exemplo, influenciador digital, influenciador digital, digital, é mi portunhol, digital. Este influenciador pode te apresentar uma coisa que ele quer que tu saibas, pero a grande maioria, estes são dados de investigação, não são coisas que passam em minha cabeça, pero ele geralmente te dá o que você quer, o que você quer, não o que ele quer. E é isso que Debord vai chamar de espelho, a imagem invertida. No espelho, você enxerga sua imagem invertida, não uma imagem real do que és tu, pero uma imagem invertida, ou seja, tu enxergas a não realidade, porque a realidade sou eu, não a minha imagem. Então, eu quero ser o que o outro deseja ser. E o parecer, neste caso, o parecer tem sido cada vez mais importante que o ser. O parecer ser tem sido cada vez mais importante do que o ser. Então, a sociedade de espetáculo tem sido cada vez mais atual, mesmo sendo de 1967, professora, tem sido cada dia mais atual. Em uma de suas 200 e tantas teses dentro deste livro, são muitas teses que ele levanta, numa delas ele fala da culturização, ou seja,
eu te dou o que você quer para conseguir o que eu quero, que eu te dê. E o discurso vai se moldando, e a fala vai se moldando, e a coisa se vai construindo, e a sociedade vai se cambiando, se cambiando, se cambiando. Não estou aqui querendo ser apocalíptico, lembrando também de Humberto Eco, Apocalípticos Integrados, um livro também muito interessante para quem não conhece. Não estou aqui querendo ser apocalíptico, pero é importante que entendamos que neste momento está sendo mais importante o parecer ser do que o ser. Esta é uma cultura dos médios, é uma cultura mediada pelos médios. E me recordo agora, falava para os jovens de Rádio Lio ayer sobre esse tema, me recordo da escola de Frankfurt, na Alemanha, na década de 40. Dois atores são mais importantes do meu ponto de vista, são vários pesquisadores, investigadores, pero Hockenheim e Adorno, dois expoentes da escola de Frankfurt, que depois de algumas idas e vindas, de algumas tristezas, um se cambiou para estudar a cultura, outro se cambiou para estudar a teologia, pero ainda descobriram que lá na teologia e na cultura estava a massificação também. E esta massificação que assistimos hoje e consumimos hoje por la TV, por la rádio, pelo periódico impresso, pela internet, esta massificação constrói uma cultura, a cultura dos médios constrói uma cultura presencial, física, existencial em nosso meio. Vamos sendo frutos cada vez mais dessa culturização. E aí você pode dizer, mas Alessandro, você está louco. Como pode? Eu quero ser o que sou. Mais ou menos. Temos nossas necessidades, que Debord vai chamar de pseudo-necessidades. Uma necessidade que não é uma necessidade verdadeira, mas uma necessidade daquilo que eu posso vir a ter. Exemplo, as músicas. As músicas são artes, cultura, que partem de dentro da alma, certo? Algumas não. Algumas não. São produzidas em série no modelo fordista. São produzidas em série para serem vendidas e apenas para ganhar dinheiro. Vocês sabiam que algumas emissoras de rádio e televisão recebem para tocar determinada música 3 vezes por dia, de 7 a 19 horas? 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, depende de quanto se paga. Sabia que para ir a um programa de televisão, uma dupla ou um cantor desconhecido paga muito dinheiro para ir a esse programa de televisão e massificar sua música? Isto existe. Ibiracultura. Ibiracultura. Y con eso, la gente cree que esa música, por ejemplo, el rock metálico, todo eso que no son, ¿no es cierto?, sino que son lo que tú estabas diciendo, parece que eso fuera lo mejor ahora. Entonces la gente cree que eso es lo mejor, y lo único que han hecho es que a través de la publicidad y de pagar, parece que eso, la gente dice, todo el mundo lo hace, debe ser muy bueno, y en el fondo está manipulado. Tu usas uma palavra muito interessante que eu tenho medo de usar, pero ela é verdadeira. Manipulação. Manipular é um verbo que devemos ter um certo cuidado a usar, pero não devemos deixar de usar, porque acontece.
A manipulação dos médios são verdadeiras. O médio precisa vender, o médio precisa se sustentar, o médio precisa viver em nosso meio. Para isso, precisa de dinheiro, e dinheiro não é fácil. Dinheiro é difícil, inclusive para os médios. Dinheiro é difícil, porque quanto mais se cresce, mais se precisa de dinheiro para manter o médio. Então, se pensarmos nessa situação, pensamos novamente em Frankfurt. Esta culturização, esta massificação que encontramos nos médios constroem uma sociedade, às vezes mais manipulada, às vezes menos manipulada, às vezes mais consciente, às vezes menos consciente. Pero como vamos inverter esta situação? Com investigação. A palavra é única, com investigação. Cabe a nós, e aí faço um parêntese para falar para os investigadores de USMA, os alunos, que a investigação, os alunos de comunicação especialmente, a investigação é o único caminho para nós comunicadores, entendermos de que maneira proceder, de que maneira caminhar com a comunicação. Não estou aqui dizendo que ninguém deve trabalhar em um grande meio de comunicação. Quero que todos trabalhem e ganhem dinheiro, porque dinheiro é para sobreviver. Não é proibido ganhar dinheiro, pero é importante investigar. Uma notícia mal dada pode ser uma situação muito grave, muito grave. Vou contar um caso em Brasil, uma escola chamada Escola de Base de Crianças, de Niños até 5 anos. O diretor e a diretora eram casados e foram massacrados pelos meios de comunicação, quando os padres de uma niña disseram que a niña devia ter sido estuprada por o dono da escola. 15 anos depois, eles foram inocentados. 15 anos depois, estavam separados. 15 anos depois, os niños que já eram homens e mulheres, estavam separados de seus padres. 15 anos depois, eles que tinham uma vida muito boa, estavam muito pobres, com dívidas com advogados, com dívidas na sociedade como um todo. 15 anos depois, não tinham dignidade. Faltou investigação por parte dos médios. Os médios foram condenados a pagar por isto, pagar em plata. Os médios foram condenados, pero já não adiantava mais, porque não se resgatava o que foi passado. Se resgatou a dignidade, que é o mais importante, é o fundamental, mas se destruiu uma história e se construiu na outra. Então, acerca disso, é importante que tenhamos consciência investigativa, ouvir os dois lados e investigar. Estou citando um exemplo extremo, mas a investigação nos ajuda a não culturalizar, criar uma cultura de ódio,
una cultura que está muy presente en nuestra sociedad, una cultura de comunicar con seriedad, de comunicar para a justiça, de comunicar para o bem comum, de comunicar para o bem viver, de comunicar para a vida, de comunicar para a paz, de comunicar para a justiça. Este é nosso papel de comunicadores quando construímos uma notícia, programa, uma música. Devemos nós, produtores de mídia, sermos construtores de cultura, pero uma cultura de justiça e de paz, certo? É o que queria dizer pouco. Claro, claro. A propósito de lo que dice Alessandro, de esto de cómo los medios van creando una cultura y van haciendo que la gente, unos con otros, se vayan contagiando, y siempre hay alguien detrás que está manejando esto, un cerebro o un grupo de cerebros por conveniencia. Bueno, mientras te oías, Alessandro, me acordé de lo que habló esta mañana Paolo Granata aquí. Ustedes se fijaron que Paolo Granata citó muchas veces a Marshall McLuhan. Yo supongo que ustedes, algunos aquí son alumnos de periodismo o son periodistas, conocen a Marshall McLuhan, que fue el que abrió una tremenda puerta con respecto al uso de los medios. Entonces, la primera gran obra de él fue The Medium is the Message, que significa el medio es el mensaje. Y hay toda una filosofía sociológica con respecto a eso. Pero, y ahí viene lo que tú decías, pero a raíz de lo que estaba contando ahora Alessandro, Marshall McLuhan después hizo un segundo libro. Y el segundo libro no se llamaba The Medium is the Message, el medio es el mensaje, sino que se llamaba The Medium is the Massage, o sea, el medio es el masaje. Entonces, con esto estaba denunciando el poder de los medios y de los que manejamos los medios, para amasar y torcer, ¿no?, la idiosincrasia de las sociedades que nos rodean. Entonces, este concepto de masaje que introdujo el mismo McLuhan, como consecuencia del anterior, ratifica lo que tú nos estabas diciendo, Alessandro. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Pensamento, uma fala, livro que tenha lido?